Hola hermanos, buenas tardes. Doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente frente a ustedes. Y antes de iniciar con el mensaje, quiero agradecer bastante a la iglesia por que estuvimos en sus oraciones. Mi esposa está mejor, gracias a Dios. Les agradezco sus llamadas, sus mensajes. Sabemos que contamos con ustedes. Le agradezco a Dios por cada uno de los que estuvieron al pendiente de la salud de mi esposa y de mi hijo y la de un servidor. Doy gracias a Dios por sus vidas y por la provisión también que pudieron compartir con nosotros. Agradecemos a Dios por sus vidas. Muchas gracias, iglesia. En esta ocasión quiero que veamos un pasaje del Evangelio de Juan, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan. Y fíjense que en este pasaje encontramos un versículo que es muy conocido para el pueblo cristiano y también es muy conocido para gente sin Cristo. Versículo que dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Ya vino a sus mentes ese pasaje? ¿Lo ubican? Este verso, como otros de la Biblia, son muy conocidos. Recordemos también la decisión de Salomón. La gente aún que no conoce la Biblia dice la decisión salomónica. Y estos pasajes son muy conocidos, pero pues lamentablemente mal interpretados en ocasiones y mal aplicados. Por lo regular escuchamos decir este pasaje de el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, a personas creyentes y no creyentes, quienes hacen algo malo o algo indebido y se defienden citando este pasaje. Como si estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo fueran una especie de autorización para pecar o para comportarse como les pegue la gana. La mala interpretación de este pasaje ha traído pensamientos o frases como esta. Escuchen: todos tenemos algo que ocultar, no debemos criticar a los demás. Dios me ama así como soy. Vive y sé feliz. Si esto fuera dicho solamente por personas sin Cristo, pues no pasaría nada. No tendríamos ningún problema porque están sin Cristo. Lo triste de esto es que estas formas de pensar han entrado a la mente del pueblo cristiano y han hecho que el Hijo de Dios compare su pecado con el pecado de su hermano y no con la santidad de Dios. Le puse por título a este sermón: no peques más. Vayamos al pasaje. Yo sé que algunos ya lo ubicaron al momento que les digo la frase del que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Vayamos al capítulo 8 y voy a tener lectura en los versículos del 1 al 11. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están
los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En estos versículos podemos ver cómo Jesús confronta a los acusadores ante su propio pecado, pero también podemos notar cómo deja en claro que la misericordia de Dios no da licencia para el pecado. Lo que deseo en esta noche es que en su mente quede la siguiente idea. El creyente necesita comprender que Cristo no solo ofrece perdón por su pecado, sino que invita a no seguir pecando. Repito, el creyente necesita comprender que Cristo no solo ofrece perdón de pecados, sino que invita a no seguir pecando. La pregunta sería, ¿qué demanda Dios del creyente al que perdona? Bueno, vamos a ver 3 puntos principales en este pasaje. Son puntos sencillos. El pasaje lo podemos ver como Jesús primero inicia una plática o una enseñanza con el pueblo, después entran en escena los escribas y los fariseos, y por último Jesús tiene una plática directa con la mujer que estaba siendo acusada de adulterio. Entonces, primero podemos observar cómo Jesús dice la palabra que se retira al Monte de los Olivos al atardecer y pasar la noche a solas con su Padre. Cuando se menciona en el verso 2, por la mañana, indica que era de madrugada, muy temprano, se presentó en el templo y dice la palabra que les enseñaba. Imagínense la experiencia de las personas que estaban siendo enseñadas directamente por Cristo, escuchando su voz, viendo su rostro, conocerlo cara a cara. Yo creo que en lo personal y humanamente hablando, debió haber sido una experiencia muy, muy especial. Todo el pueblo tuvo esa experiencia. Sentado el Señor Jesús les estaba dando una cátedra con toda la autoridad que Él tenía. Y fíjense que aunque los líderes religiosos del tiempo de Jesús les disgustaba que la gente viniera a escucharle, el pueblo venía diligentemente porque eran enseñados, dice la palabra, como quien tiene autoridad. De esa manera Jesús les enseñaba. Y estos líderes estaban furiosos también con Jesús, pues porque daba cátedra de la ley. Y sin embargo, nuestro Señor enseñaba a la gente porque Él veía la necesidad que tenían de ser instruidos. Mientras Jesús estaba impartiendo la cátedra, de pronto entran los escribas y los fariseos e interrumpen la enseñanza que Jesús estaba dándoles al pueblo y pues detiene de momento esa enseñanza. Normalmente estos dos grupos, los escribas y los fariseos, estaban muy unidos por su interés en la ley de Dios. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaban los textos a mano y los analizaban, y por esa razón, en un mundo con limitado nivel de alfabetización, su profesión era altamente valorada. Por eso también se les llamaba maestros de la ley. Se dice que los escribas habitualmente pertenecían a la secta de los fariseos, pero los fariseos no todos eran escribas. Ahí como un punto que usted puede tomar en cuenta. Entonces este grupo de escribas y de fariseos llegan al templo, interrumpen la enseñanza de Jesús, traen con ellos a una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Lo más seguro es que dicha mujer haya sido tratada de una manera violenta, posiblemente llevada a empujones o siendo arrastrada. La ponen en medio donde está Jesús enseñando, y como si se tratara de un espectáculo público, comienzan a describir con detalle el pecado de esta mujer. Todo parece indicar que estos dos grupos, escribas y fariseos, estaban disfrutando el momento. Hipócritamente le llaman maestro en el verso número 4. Usted note ahí cuando le dijeron maestro, y le dicen, en la ley Moisés mandó apedrear a tales personas. Tú pues, ¿qué dices?
Era una manera hipócrita, despectiva, que se estaban dirigiendo al Señor Jesús porque no lo reconocían como el Mesías. Y como dice Juan, ellos buscaban tentarle a través de esta situación. Entonces, ante el silencio de Jesús, le insisten donde dicen en verso 6, mas esto decían tentándole, nos indica ahí que le insisten. No sabemos cuántos escribas y cuántos fariseos eran, pero no solamente llegaron y le preguntaron, maestro, ¿tú pues qué dices? Y se quedaron callados, sino que estaban ahí insistiéndole. Posiblemente hablaba uno, hablaba el otro. ¿Por qué? Porque querían llamar la atención del pueblo para tratar de que Jesús tomara una decisión equivocada. Entonces le están insistiendo y pensaban que Jesús no sabía qué decir por el hecho de que él escribe en tierra, dice, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y creían que lo tenían en sus manos, que no iba a ser capaz de salir de esa trampa bien planeada o de esta tentación como lo describe Juan el evangelista. Contentos por planear tan ingenioso enredo, se impacientan y quieren escuchar qué juicio va a emitir Jesús. Si Jesús aceptaba que la mujer fuera apedreada, porque así decía Moisés en la ley, pues ponían entredicho el mensaje de misericordia de parte de Dios y su actitud, la actitud de Jesús de comer con publicanos y pecadores. Y esa actitud pues no iba a ser más que una farsa. Y de la otra manera, si Jesús no aceptaba que la mujer fuera apedreada, porque así lo decía la ley, pues entonces se estaría poniendo en contra de la ley de Dios. Por lo tanto, ante la insistencia de escribas y de fariseos, dice el verso 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo. Y les dice esta frase que, como les dije al inicio, es muy conocida tanto para el pueblo cristiano como para el pueblo que no es cristiano. Y les dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Dos preguntas sobre esta frase. ¿Es esta una declaración de permiso para pecar? ¿Es una muestra de la tolerancia que debemos de tener hacia el pecado? Por supuesto que no. Sabemos que no, que el Señor Jesús no estaba a través de esta declaración dando siendo permisivo ante el pecado, ni siendo tolerante ante el pecado de la mujer. Ante estas palabras, Jesús los confronta, y ambos grupos pasaron de ser quienes exhibían a la mujer a ser exhibidos. Es como llegan ellos, interrumpen la enseñanza, le preguntan a Jesús, maestro, ¿tú qué dices? Tales mujeres, Moisés mandó en la ley que las apedrearan, y todos los reflectores están enfocados en Jesús y están esperando que Jesús responda. Entonces, cuando Jesús le dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, entonces ahora los reflectores pasan hacia los escribas y los fariseos. Y ellos, pues, esperan una respuesta de parte de ambos grupos. Los acusadores reciben la fuerza de las palabras de Jesús. Le habían traído una mujer que era, según las evidencias, adúltera, y ellos sabían que en la ley de Moisés no daba lugar a dudas. Entonces estaban listos para apedrearla. Y con estas palabras que Jesús le dice, entonces les voltea toda su idea al revés. Podemos decir que escribas y fariseos se quedaron sin palabras con la invitación que Jesús les hizo. Dejaron de insistirle al Señor, al que querían tentar, y dejaron de acusar a la mujer, y ahora ellos son acusados por su conciencia. Dice el verso 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, entonces pasaron de ser acusadores ahora a ser acusados por su conciencia. Esto no quiere decir que se hayan arrepentido, aunque sabemos que si lo hubieran hecho, Cristo los hubiera perdonado, pero no. Ellos solo se sintieron avergonzados y no les agradaba pasar más tiempo delante del pueblo con la conciencia descubierta.
El hecho de que salieran uno a uno da a entender que no querían salir como llegaron. Recuerden, llegaron interrumpiendo la enseñanza, llegaron llamando la atención, trayendo empujones a la mujer y querían ser notorios para que todos voltearan a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y ahora a la salida, pues dice que querían o iban saliendo uno a uno para disimular la derrota que habían sufrido. Aquí quiero abrir un paréntesis para poder introducirnos un poco más al texto y encontrar enseñanza a nosotros, para nosotros como iglesia. Una enseñanza práctica, porque vamos a ver de qué manera fue que estos escribas y fariseos interpretan de una manera equivocada la palabra de Dios, la interpretan a su conveniencia, porque es cierto, dicen ellos, Moisés en la ley nos mandó apedrear a tales personas o a tales mujeres. Dice Deuteronomio 22:22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. Entonces, es cierto, ellos estaban citando la ley, pero la estaban citando a su conveniencia. ¿Mandó apedrear a tales mujeres? No. Moisés, en la ley que Dios le dio, mandó apedrear a ambos. Entonces ellos estaban interpretando la ley a su conveniencia. Y el motivo era el incorrecto, porque dice Juan, mas esto decían tentándole. Y la ley, dice el pasaje completo de Deuteronomio 22:22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, la ordenanza en la ley, o el mandato de la ley, era que ambos iban a morir para quitar el mal de Israel. No solamente, y no era la intención de ellos quitar el mal de Israel, o quitar el pecado del pueblo de Israel, sino era tentar a Jesús. Entonces, encontramos ahí que necesitamos interpretar la Biblia de una manera correcta, no interpretarla a nuestra conveniencia, y debemos de tener un motivo correcto hacia quien peca. Y esto lo quiero mencionar porque posiblemente como iglesia Dios no quiera que pasemos por esto, pero si llegamos a pasar, pues es saber cómo aplicar la disciplina en la iglesia. En Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando Jesús dijo estas palabras, de el que esté libre el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, y las palabras también que conocemos, que dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados, no estaba prohibiendo juzgar falsas doctrinas y falsos maestros, sino juzgar los pecados de las otras personas o de la otra persona de una manera hipócrita. El juicio al hermano debe de ser con mansedumbre, como dice Pablo en Gálatas, en el Espíritu, y el juzgar falsas doctrinas y a quienes las enseñan no solo es permitido, sino es un deber de todo creyente. Entonces, cuando nosotros como iglesia tengamos la necesidad de aplicar la disciplina, hemos de hacerlo con un espíritu de mansedumbre y con la intención de restaurar al hermano para que vuelva a la comunión. Esto es una enseñanza práctica para nosotros como iglesia. Cierro el paréntesis. Y entonces, cuando salen los escribas y los fariseos, Jesús se endereza y ahora se dirige a la mujer. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Esta mujer, fíjense que es notorio que no escapa como lo hacen los escribas y los fariseos, sino que se queda delante del juez ante quien la habían traído, y este juez, que es Jesús, le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, pregunta el Señor. Jesús sabía que los acusadores ya se habían huido, ya habían salido,
pero le hace estas preguntas a la mujer con la intención de que ella se diera cuenta del perdón que él le iba a conceder. Ella responde: ninguno, Señor. Se dirige con respeto, diferente a como se dirigieron los escribas y fariseos en el verso 4, recuerden cuando le dijeron maestro, hipócritamente. Ella le dice: ninguno, Señor. Se dirige con respeto, no se alegra de la derrota de los hombres que le acusaban. Solo responde esta mujer con humildad y consciente sobre su situación, una situación personal de pecado. Esta mujer se ocupó en dar cuenta de su adulterio sin hacer comparación de los pecados ajenos. Noten eso. En ningún momento ella evade, en ningún momento se justifica. No dice la palabra que intentó huir junto con los escribas y con los fariseos. Entonces podemos ver cómo Jesús perdona el pecado. Y Él, nuestro Señor, no tenía pecado. Entonces Él estaba en condiciones de ser el primero en arrojar la piedra, aunque no hay nadie tan severo en contra del pecado como Él. También no hay nadie tan misericordioso como Él hacia nosotros los pecadores. Dice Éxodo capítulo 34, verso 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Otro pasaje allá en Isaías 55, verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Al decirle Jesús, ni yo te condeno, equivalía a decir, yo te perdono, puesto que el Hijo del Hombre, tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra. Jesús, como conocía el interior del corazón de la mujer, sabía que esta mujer estaba arrepentida, en verdad, y por eso le dirigió estas palabras consoladoras. Y claro que son consoladoras estas palabras cuando les dice, ni yo te condeno, y son consoladoras también para todos aquellos a los que Jesús no nos condena, como dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es verdad que Jesús nos perdona nuestros pecados, pero Jesús quiere que no peque más. Jesús desea que no pequemos más, porque son las últimas palabras que el Señor le dice a esta mujer, le dice, vete y no peques más. Nuestro Señor Jesucristo nos ama, así como estamos, pero no desea que sigamos así. Claro que son consoladoras las palabras inspiradas por el Espíritu Santo o dichas por Pablo para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, pero esta gracia inefable de parte de Dios hacia nosotros nos debe servir para no volver a pecar. Debemos de vivir en gratitud a aquel que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fíjense bien, Jesús no fue empático, no fue incluyente y menos fue tolerante con la mujer. No le dijo, vete y haz lo que quieras, vete y vive como mejor te parezca, vete y vive feliz, o vete y trata de portarte bien. Nada de esto. Jesús fue claro al decirle, vete y no peques más. Cristo no solo deseaba que la mujer conociera o supiera que no debía seguir pecando. Jesús deseaba que la mujer cambie y haga todo lo posible para no pecar más. Y la exhortación para usted y para mí es que conociendo y sabiendo nosotros que no debemos de pecar, lamentablemente hemos permitido que en nuestra mente entren pensamientos que nos impiden reconocer nuestro pecado personal. Y esto provoca que nos comparemos con nuestro prójimo.
y nos volvemos tolerantes al pecado, nos hacemos empáticos con prácticas pecaminosas y comparamos nuestro pecado a la luz de nuestro hermano, a la luz del pecado de nuestro hermano y no a la luz de la santidad de nuestro Dios. Y eso impide que tengamos una relación diaria y personal con Dios. Y toleramos el pecado y nos hacemos empáticos con prácticas pecaminosas. ¿Por qué? Porque en nuestra mente ya hay pensamientos en los cuales decimos, pues qué malo tiene. Y empezamos a compararnos con nuestro hermano y decimos, es que yo no soy tan malo, o es que pues todos somos pecadores. Y citamos este versículo número 7, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. No debemos de juzgar para no ser juzgados. Y nos olvidamos de estas últimas palabras que el Señor le refiere a la mujer adúltera y le dice, vete y no peques más. La invitación para nosotros en esta noche es que necesitamos comprender que Cristo no solo ofrece perdón de pecados, sino que nos invita a no seguir pecando. Termino. Leí hoy en el muro de un hermano, ahí en el Facebook, la siguiente frase dicha por un hermano llamado Jaime Álvarez Hernández, que dice, el Evangelio es cada vez más ofensivo para nuestra cultura, porque el Evangelio no permite que culpemos a las circunstancias, sistemas o contextos de nuestro pecado. El Evangelio siempre nos llamará a la responsabilidad personal de nuestras acciones. Es cierto, estamos en un cuerpo pecaminoso, pero el Señor nos invita a no pecar. Dice, vete y no peques más. Cada momento en que yo me presento delante de Dios a pedirle perdón, pudiéramos escuchar estas palabras, ni yo te condeno, te perdono, pero quedémonos también con esas palabras de vete y no peques más. Salgamos de nuestra habitación, levantémonos de donde estemos orando con esta frase, vete y no peques más, y dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, cambie nuestra manera de pensar, que quite esos pensamientos en los cuales cobijamos nuestro pecado, somos empáticos con prácticas pecaminosas o somos tolerantes al pecado, y dejemos que el Espíritu Santo nos redarguya y entendamos que nuestro Dios desea que seamos santos como Él es santo. Podemos hacerlo no en nuestras fuerzas, sino tenemos dentro de nosotros morando al Espíritu Santo, el cual nos puede ayudar para vencer toda tentación que venga, tanto del exterior como de nuestro interior, de nuestra propia concupiscencia. Les invito, hermanos, a tomar en cuenta estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No, vete y no peques más. Vamos a orar. Señor, estoy agradecido contigo por tu misericordia, por tu amor y por el perdón de pecados que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo, que es nuestro abogado delante de ti. Deseamos, Señor, de todo corazón, que sea tu Espíritu el que guíe y gobierne nuestras vidas, que cambie nuestra manera de pensar, que cambie nuestra manera de sentir, de nuestra manera de comportarnos, que podamos ser exhortados por Él, que nos ayude a vivir en santidad día con día, que reconozcamos nuestro pecado, que pidamos perdón por nuestro pecado y que en nuestra mente queden estas palabras que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer: vete y no peques más. Gracias por la oportunidad que tenemos de compartir tu palabra. Gracias por la libertad que tenemos en nuestro país de compartirla a través de este medio. Rogamos que sigas bendiciendo a nuestra iglesia, que sigas bendiciendo a nuestros pastores, a nuestros diáconos, a cada uno de los hermanos que están involucrados en la grabación y en transmitir estos mensajes, cada uno de los servicios que como iglesia tenemos. Sigue proveyendo lo necesario, Señor,
para nuestros hogares. Y gracias, Padre, porque estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias, iglesia. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga.